de datos judiciales, penitenciarios y administrativos que permitan caracterizar a las personas afrodescendientes usuarias de los sistemas de justicia en cada una de de estos ámbitos. Por otra parte, otro hallazgo relevante de estas investigaciones se relacionó con las barreras estructurales. Se ratificó la criminalización diferencial, la pobreza extrema de muchas de las poblaciones afrodescendientes, la falta de un acceso efectivo a una defensa penal adecuada en el marco de las reformas procesales penales que se han caracterizado, se han implementado en los últimos 20 años en más de 22 países de la región, así como la ausencia de operadoras y operadores de justicia afrodescendientes que tengan esta cultura y que conozcan y provengan de estas poblaciones, además de una un poco desarrollo jurisprudencial sobre racismo en términos del desempeño de los sistemas judiciales formales, ¿no? Un rasgo característico de ese momento del diagnóstico que se hizo en estos países fue que la situación de las personas afrodescendientes en las cárceles, particularmente en Colombia y en Perú, representaban una discriminación institucionalizada. Hoy en día, como ustedes saben, lamentablemente muchas de estas afirmaciones se extienden hasta la fecha y en algunos casos se han agravado y ahora vamos en otro momento a conversar sobre la perspectiva de esta situación y que por eso también me motiva a reconocer, a felicitar y a sumarme a este esfuerzo que se está haciendo para poder trabajar esta importante temática en los sistemas judiciales del hemisferio. Hoy en día, más de 133 millones de personas de las cuales una de cada cuatro de ellas se identifican como personas afrodescendientes en la región. Bueno, como mencionábamos, los hallazgos de estas investigaciones se ratifican hasta la actualidad. Las personas afrodescendientes continúan presentando problemas de desproporción en cuanto a la discriminación estructural. Naciones Unidas en este año ha dado cuenta de esta situación. En el caso de países como Brasil, este racismo continúa arraigado a los contextos sociales, políticos y de justicia. Y la desigualdad, producto de la pandemia, producto de la recesión económica, la crisis climática que enfrentan nuestros países de la región, hacen que las personas afrodescendientes y particularmente las mujeres y las niñas sigan teniendo una afectación a sus derechos y a una discriminación estructural. Eso también con base a lo que ha señalado Naciones Unidas. En cuanto específicamente a nuestros sistemas judiciales en la región, nosotros hemos venido trabajando, no específicamente, y ahora quiero referirme a los últimos 4 años que yo estoy conduciendo CEJA como directora ejecutiva, no hemos venido trabajando específicamente solo en materia de data de personas afrodescendientes. Sin embargo, sí hemos puesto este lente específico en todos los trabajos que hemos venido desarrollando, específicamente en el primer índice de congestión judicial en las Américas, en estudios que hemos hecho en Colombia y el Perú sobre acceso a la justicia en materia de familia, en investigaciones que hemos desarrollado sobre los sistemas penitenciarios, en una reciente publicación sobre la situación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, conciliación y mediación extrajudicial en las Américas. Y con base a esta información es que vamos a trabajar las siguientes diapositivas de esta participación. Lo que podemos concluir en términos de la situación de la data a nivel regional de los sistemas judiciales formales, llámese poderes judiciales, ministerios públicos, defensas públicas, pero también nuestro trabajo de investigación en materia de conciliación extrajudicial, mediación extrajudicial, sistemas penitenciarios, nos lleva a afirmar las siguientes cuestiones de hecho en estos momentos, ¿no? No es posible detectar brechas de acceso ni discriminación procesal a través de estas fuentes de información o bases de datos que, si bien han presentado muchísimas mejoras en lo que significó los inicios de este milenio, sobre todo en los retornos democráticos en la región, lo cierto es que a pesar de los avances que se han dado a través de las bases de datos, de la construcción de indicadores, de la construcción de interoperabilidad en algunos casos, lo cierto es que hay profundas brechas de acceso a la justicia y de discriminación
que no permiten identificar patrones, por ejemplo, de criminalización y violencias específicas, por ejemplo, contra las mujeres afrodescendientes o también la situación de las personas afrodescendientes como usuarias de los sistemas judiciales. Dentro de esto, no es factible medir con base a los datos actuales disponibles tiempos de respuesta de los sistemas de justicia formal, ni tampoco de los sistemas de justicia alternativa como los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Mencionaba hace un momento que nosotros hemos publicado este año el primer índice de congestión judicial en las Américas, que analiza 13 países de América Latina, incluyendo República Dominicana. Entre estos datos que nosotros hemos identificado, se dan muchos desafíos en materia de tiempo de demora, ¿no? Medida específicamente para establecer como un promedio razonable o a fin de saber si hay congestión o mora judicial. Y dentro de esto no es posible saber la situación de acceso a la justicia con base a los tiempos, ni tampoco en torno a la calidad de los servicios judiciales que reciben las personas o poblaciones afrodescendientes. Por lo tanto, no es posible planificar adecuadamente el acceso a la justicia para estas poblaciones con un enfoque territorial y cultural que pueda también guiar el diseño e implementación de los presupuestos públicos que se requieren para poder atender a estas poblaciones. En cuanto al acceso a la justicia de la población afrodescendiente, entonces podemos señalar que si bien sí se han adelantado en la región varias políticas públicas orientadas a incrementar el acceso a la justicia en términos generales de poblaciones en situación de vulnerabilidad, lo cierto es que la población afrodescendiente sigue siendo una población insuficientemente visibilizada y por lo tanto atendida dentro de los sistemas de justicia formal e informal. Algunas barreras que nosotros con base al trabajo institucional de CEJA hemos identificado: ausencia de conocimiento de las vías para restablecer de derechos violentados o de protección frente a amenazas concretas y reales, llámese amenazas dentro de la convivencia de pareja, las amenazas dentro de la convivencia comunitaria, las amenazas dentro del ámbito, por ejemplo, de la justicia laboral o el acceso a la justicia laboral y el ámbito de las amenazas en torno a las justicia institucional, ¿no? El acceso a los derechos a nivel institucional. Existe entonces hasta la fecha un racismo estructural generalizado en la región que se retroalimenta por la ausencia de datos actualizados, confiables, que permitan identificar con base a evidencia cuantitativa y cualitativa el estado de su situación. Un ejemplo de ello tenemos en la falta de recursos para acceder a las tecnologías de la información que permita justamente usar, por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial, la interoperabilidad, el expediente judicial electrónico, con una perspectiva inclusiva que visibilice de una manera eh, eh, explícita y direccionada la situación de las poblaciones afrodescendientes. ¿Qué datos Tenemos debemos? 2 minutos todavía, Sí. perdón que te corte. Quedan 2 minutos todavía. Ah, sí, ya, sí, gracias. En concreto, ¿qué datos desde nuestra perspectiva y experiencia institucional es necesario producir para que los sistemas judiciales avancen en esta justicia intercultural con mirada y atención a la población afrodescendiente? Un primer grupo de datos tiene que ver con la caracterización de las personas usuarias afrodescendientes. ¿Quiénes son las personas afrodescendientes que acceden a los sistemas judiciales de diferente tipo? ¿Son mujeres, son hombres, son niñas violentadas, son personas trabajadoras en los hogares, son qué tipo de materia, qué edad tienen, de qué territorios provienen, qué nivel sociocultural y económico tienen? Todo eso con la mirada de caracterizar a nuestra población afrodescendiente y qué tipo de problemas legales tienen, qué tipo de demandas, ya sea como personas víctimas o como personas de demanda de justicia civil, familiar, laboral, tenemos. Los sistemas de justicia son ciegos actualmente de cara a estas
realidades. En términos generales, hay países que han avanzado en estas materias y podemos conversar en su momento sobre este ámbito. Esto es indispensable para medir brechas de acceso efectivo y garantizar enfoque a través de la implementación. Un segundo grupo de datos se relaciona con la necesidad de tener información sobre la trayectoria y la experiencia de la persona usuaria, ya caracterizada en el flujo del sistema judicial, llámese el sistema de justicia formal, no todas las etapas, los letargos, los procedimientos, el acceso a los defensores, entre otros elementos, el tipo de sentencia que reciben, el tipo de proceso que encamina su causa, entre otros elementos dentro de lo que es justicia formal, y en lo que es justicia alternativa, qué tipo de conciliaciones realizan, en qué materias, cuánto tiempo demoran, cuánto costo tiene para la persona afrodescendiente llegar a una conciliación, un centro de conciliación público o privado en Colombia, por ejemplo. Y finalmente, los datos más del desempeño o las respuestas del sistema judicial frente a estas necesidades. Qué tipo de medidas se adoptan, cuánto presupuesto se da para los sistemas de información e indicadores que permitan generar esta data, qué tipo de mecanismos se implementan para informar de mejor manera a las poblaciones afrodescendientes o captar personas que necesitan este acceso a la justicia. Y para terminar, para poder cumplir el tiempo que se me ha asignado, solo ratificar que esta generación de información no solo concierne a los sistemas de justicia formal, poderes judiciales, fiscalías, defensas públicas, sino y también para nosotros es muy importante destacar el trabajo que hemos hecho a nivel institucional con la mira de aportar a la generación de data relevantes sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es decir, no solo necesitamos mirar el tratamiento en lo que es instancias judiciales formales o juzgados, sino también tenemos que mirar la situación de las personas afrodescendientes en los mecanismos como conciliación y mediación extrajudicial, en vista que estos mecanismos son alternativos, son más rápidos, son menos costosos, están existentes en la región hace 20 años y desde CEJA queremos impulsarlos para que justamente se genere más acceso a la población en general y particularmente a la población afrodescendiente.